Antes de empezar con la historia, tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni animes ni imágenes que salgan. Todos los derechos a sus creadores, solo la historia no canónica me pertenece. Nos quedamos cuando título. La sintonía del castigo. Personajes: Alastor, Charlie y Morningstar. Advertencias: contenido adulto explícito, dinámicas de poder sadomasoquistas, manipulación emocional, oscuridad psicológica, juego de roles no consensual inicialmente, transformándose en consensual, magia vinculante, elementos canónicos distorsionados. Duración narrativa: 1 hora, en tiempo real. Sinopsis. En una noche de luna roja en el pentagrama, Charlie, desesperada por un avance en su proyecto de redención, acude a Alastor buscando un método más persuasivo para tratar con las almas más recalcitrantes. Alastor, percibiendo la grieta en su optimismo y un hambre oculta de comprensión real del pecado, le ofrece una lección práctica. No sobre cómo redimir a otros, sino sobre el placer y el poder que reside en la rendición, el dolor y el control absoluto. Una lección que durará exactamente 1 hora, vinculada por un contrato mágico. Acto I. La invitación, minutos 0:15, el estudio de Alastor estaba en penumbra, iluminado solo por el fuego danzante en la chimenea y la estática verde de un radio antiguo que emitía un jazz lento y distorsionado. Charlie, de pie en el centro de la habitación, retorcía sus manos. Necesito entender, Alastor. Necesito saber qué realmente las mantiene atadas a su miseria. No puedo ofrecerles esperanza si no comprendo la textura de su desesperación. Alastor, reclinado en su sillón de orejas altas, sonrió con una fila de dientes afilados. Sus ojos, diales de radio rojos, la escrutaron. Querida Charlie. Buscas el conocimiento detrás de la cortina. Admirable. Pero el pecado no es un concepto, es una experiencia sensorial. Una sinfonía de sensaciones se levantó, su sombra se alargó de forma antinatural, envolviéndola. Te ofrezco una demostración. 1 hora. Yo seré el director, y tú, el instrumento. Aprenderás más en 60 minutos que en décadas de discursos. ¿Una demostración? Un intercambio, corrigió él, su voz un zumbido estático y seductor. Tu voluntad, por mi sabiduría. Un contrato simple. 1 hora de mi tiempo, mi tutela. Y al final, te liberaré. Si así lo deseas. Un pergamino apareció en el aire, con runas que brillaban con un tono enfermizo. Cláusula de salvaguardia. Nada permanente. Solo sensaciones. Charlie, impulsada por una desesperación feroz y una curiosidad peligrosa que no se atrevía a nombrar, asintió. Firmó. El pergamino se incendió en llamas verdes. ¡Excelente! Empecemos. Hora: 11:05 p.m. Regla número 1. Solo hablarás para usar la palabra de seguridad. Su sonrisa se ensanchó. La cual, por supuesto, no te diré. Parte del aprendizaje es anhelar la liberación sin conocer el mecanismo. Antes de que pudiera protestar, su sombra se enroscó alrededor de sus tobillos como terciopelo frío, inmovilizándola. Un gesto de su mano, y la ropa de Charlie se desvaneció en humo, dejándola expuesta bajo la luz parpadeante. Acto segundo. La afinación, minutos 15:35, el tacto de Alastor no fue humano. Era como ser manejada por varillas de radio frías y precisas. Sus manos, con garras retráctiles, trazaron mapas en su piel sin romperla, cada contacto calculado para provocar un escalofrío, un estremecimiento de anticipación. El miedo es el primer violín en esta orquesta, querida, susurró, su voz directamente en su oído, aunque él estaba frente a ella. Su agudo vibrato abre el apetito. De la nada, apareció un fino látigo de energía oscura. El primer latigazo cayó sobre sus hombros. No fue un golpe de ira, sino uno de precisión quirúrgica. Charlie gritó, más por sorpresa que por dolor, pero el sonido fue absorbido por la habitación. El dolor era agudo, claro, seguido por un calor extraño y penetrante. Observa, Alastor dijo, mientras un segundo latigazo cruzaba el primero. El dolor puro es aburrido. Pero mezclado con vergüenza, sus garras acariciaron el costado de su pecho, con anticipación, un tercer latigazo, más bajo, en los muslos, se transforma. Se convierte en una corre. Charlie jadeó. Lágrimas de frustración y algo más humillante asomaron en sus ojos. Pero también notó algo. Su cuerpo, traicionero, respondía. El calor se extendía, una punzada baja en su vientre que nada tenía que ver con el altruismo. Alastor lo vio. Su risa fue un chisporroteo de estática. Ah. La segunda cuerda. El placer. Enredado con el dolor hasta que son indistinguibles, sus manos la tocaron ahora de manera diferente, intrusiva, explotando las respuestas que ella no podía controlar.
Cada pellizco, cada mordisco superficial de sus afilados dientes en lugares sensibles, estaba coreografiado para extraer un gemido que era mitad agonía, mitad éxtasis. La magia lo envolvía, no solo restringiéndola, sino amplificando cada sensación. El dolor era más nítido, el placer más profundo, la vergüenza más abrasadora. Se sentía como si su alma estuviera siendo desollada para exponer cada nervio crudo. Acto tercero. El crescendo, minutos 35, 55. Tercer movimiento. El poder de la sumisión, anunció Alastor. Ya no solo la tocaba, la posicionaba, la moldeaba como arcilla. La magia la forzó a arrodillarse, la espalda arqueada, ofrecida. La estática de su presencia llenaba la habitación, un zumbido opresivo que latía al ritmo de su propio corazón acelerado. Él estaba detrás de ella, no completamente físico, una presencia de sombra y presión y frío radiante. La penetración fue tan repentina y brutal como el primer latigazo, pero hecha de pura energía oscura. Charlie gritó, un sonido desgarrado que se convirtió en un sollozo. No era sexo. Era una violación espiritual, una afirmación de dominio sobre cada partícula de su ser. Pero en medio de la invasión, algo cambió. La resistencia de Charlie, su brillante optimismo, se quebró como un cristal. Y lo que surgió de las ruinas no fue vacío, sino una aceptación oscura y vertiginosa. Ya no luchaba contra las sensaciones, se sumergía en ellas. El dolor era un río que la arrastraba, el placer forzado un fuego que la consumía, y la voz de Alastor en su mente, susurrando elogios retorcidos por lo bien que se rendía, era la única cuerda a la que aferrarse. Mira que rápidamente aprende la cachorrita. Rugió, y el movimiento de la energía dentro de ella se intensificó, llevándola al borde de algo monstruoso. Esto es lo que esconden. Este caos, este deleite en la perdición. ¿Lo sientes ahora? Ella lo sentía. Una oleada perversa de poder por ser la que lo sufría, por ser el centro de su atención absoluta y retorcida. Estaba siendo destruida y recreada, su compasión transformada en un deseo enfermizo de aprobación. Asintió, con lágrimas negras de rímel corriendo por su rostro, un sollozo de sí que era una confesión de su propia corrupción. Acto cuarto. El decrescendo y el encadenamiento, minutos 55, 60, con precisión de metrónomo, exactamente a las 12:04 am, la sensación cesó. La energía se retiró. Las sombras la liberaron. Charlie colapsó en el frío suelo, temblando violentamente, cubierta de sudor, lágrimas y marcas rojas que brillaban débilmente con un resplandor verde. El dolor palpitaba, pero cada punzada estaba ahora inseparablemente unida al eco de un placer vergonzoso. Alastor se ajustó la chaqueta, inmaculado. Se arrodilló junto a ella, su mano ahora sorprendentemente cálida le apartó el pelo húmedo de la cara. La lección ha terminado, mi querida, dijo, su voz de nuevo suave, casi paternal. ¿Ves? La redención es un vals tonto comparado con el tango del pecado. El dolor puede ser un regalo. La sumisión, un triunfo. ¿Lo has sentido? Charlie lo miró. Sus ojos, antes llenos de determinación brillante, ahora estaban velados, confusos, heridos, y fascinados. Ya no veía al demonio de la radio solo como un aliado incómodo. Lo veía como el arquitecto de una verdad que quemaba. La palabra de seguridad, susurró, su voz ronca. Redención, dijo él, sonriendo con dulzura. Irónico, ¿no? Ella no la usó. Solo siguió temblando. Alastor se levantó. La hora ha expirado. El contrato se cumple. Eres libre de irte. Hizo un gesto hacia la puerta. Charlie se puso de pie con dificultad, sus piernas temblorosas. Caminó hacia la salida, cada paso un recordatorio de la lección. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás. Alastor estaba junto al fuego, su perfil recortado contra las llamas, su sonrisa inalterada. No era la sonrisa burlona de siempre. Era una sonrisa de posesión satisfecha, de un maestro que había encontrado a su estudiante más prometedora. ¿Volverás a pedir otra lección? Preguntó, sin siquiera mirarla, sabiendo la respuesta. Charlie no respondió. Salió al pasillo, la puerta cerrándose silenciosamente detrás de ella. Pero en el silencio de su propia suite, rodeada por los pósters coloridos del hotel, se deslizó en la bañera. Y mientras el agua caliente hacía arder las marcas en su piel, no lloró por su dolor. Acarició las líneas elevadas, y un estremecimiento que no era de horror recorrió su espina dorsal. La sinfonía había terminado. Pero la música resonaba, y ella, ahora, no podía dejar de tararearla.